Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué sucede cuando la humanidad viaja a otro mundo y muestra a los alienígenas el poder de sus armas? Entremos en la historia. El mundo de Eric se disolvió en un blanco cegador. El grito del metal desgarrando contra el metal. El sacudón enfermizo de su nave mientras se desplomaba hacia lo desconocido. Todo se desvaneció en un abismo giratorio. Cuando su visión finalmente se aclaró, se encontró mirando fijamente un dosel de hojas bioluminiscentes. Su suave resplandor arrojaba una luz etérea sobre el paisaje alienígena. Ateria. Después de todo, lo había logrado. Los susurros de la leyenda. Las historias de la civilización avanzada, que durante siglos habían evadido el contacto humano, ya no eran solo susurros. Él estaba aquí, el primer humano en poner un pastel en su mundo. Bueno, esto no es como lo imaginado, murmuró haciendo una mueca de dolor cuando un dolor agudo atravesó su brazo. Su nave, la Aurora, yacía destrozada y rota a solo unos pocos pies de distancia, un testimonio de la fuerza brutal del choque. Salió a toda prisa del resto una mezcla de aprensión y emoción, recorriéndolo una flora Thean, brillando con una luz interna, se balanceaba a su alrededor. El aire zumbaba con una energía invisible que casi podía sentir el pulso vibrante de este mundo alienígena. Un zumbido bajo sonó detrás de él, una elegante nave plateada. Diferente a todo lo que había visto, aterrizó con gracia al lado de los restos. Dos figuras altas y delgadas con piel del color de la obsidiana pulida emergen. Llevaban una armadura, metálica, que reflejaba la luz bioluminiscente, haciéndolas parecer imponentes y atrayentes. «Bienvenidos a Ateria». «Una de ellas», dijo su voz, un chirrido melódico. Eric, todavía tambaleándose por el impacto, solo pudo asentir. Había esperado resistencia, tal vez incluso hostilidad. Pero estos seres parecían extrañamente tranquilos, su comportamiento más curioso que agresivo. «Soy L». La mujer continuó extendiendo una mano pálida. «Este es Silas Silus, el otro Acheron como Eric», dedujo de la presentación de la mujer, simplemente asimilando su expresión estoica. Eric respondió temblando. La mano de Lyra sintió el frío metal bajo su propia piel suave y pulido como la armadura del etéreo. «Tú eres el humano». «Lyra», afirmó su tono casi interrogativo. Eric parecía de nuevo sintió que su bravuconería se desvanecía, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Estos seres, su civilización, eran mucho más avanzados que cualquier cosa que él hubiera imaginado. Él no era. El explorador intrépido. Él siempre creyó ser tú. Tecnología Lyra comenzó su mirada deteniéndose en los restos destrozados de Aurora. Es primitivo. Eric se burló primitivo. El estado de la nave. La ceja de Lyra se arqueó. En comparación con lo que tenemos es rudimentario, casi arcaico. Tus armas en particular son decepcionantemente básicos. El pecho de Eric se apretó. Sabía que sus armas humanas, las herramientas en las que había confiado durante años, podrían parecer un poco básico frente a un high tecnología avanzada, pero su efectividad era innegable. Silas dio un paso adelante, su mirada aguda e inquebrantable. Tus armas son. «Inútil. No tenemos necesidad de instrumentos tan crudos». Eric sintió una oleada de ira. «Aprenderás». Gruñó que un arma en las manos adecuada puede ser más efectiva que todo tu armamento avanzado. Silus simplemente se burló, sacudiendo la cabeza. Ya veremos. Con una última mirada despectiva, Lyra agitó su mano en el aire. Un campo brillante de energía envolvió a la Aurora levantándola sin esfuerzo del suelo y llevándola hacia una enorme estructura de color. «Obsidiana, nos encargaremos de tu chip». «Lyra», dijo su voz mezclada con un dejo de diversión. «Serás nuestro invitado. Eric obtendrá a la Aurora desaparecer dentro de la estructura». La sensación de ardor acomodándose en su estómago había llegado a una teoría. De buscar conocimiento, buscando cerrar la brecha entre la humanidad y esta civilización avanzada,
Ahora estaba atrapado cautivo entre seres que creían que su tecnología no era más que una curiosa reliquia de una era primitiva, y tenía la sensación de que su aventura en este mundo alienígena apenas había comenzado. La estructura de obsidiana que se había tragado a la aurora se alzaba ante Eric, un imponente monumento a la tecnología avanzada de Atherion. Se paró con sus manos en sus caderas, prisionero en una jaula dorada. La estructura reluciente campo de energía, actuando como barrera y un constante recordatorio de su vulnerabilidad. El aire a su alrededor zumbaba con una energía alienígena, una sinfonía de zumbidos y crujidos que hicieron que se le erizaran los pelos de la nuca. Así que te quedarás ahí parado. Una voz chirrió detrás de él. Lyra se paró a unos pasos de distancia, ella grabada con una mezcla de curiosidad y diversión. Honestamente estoy sorprendido que aún no hayas tomado tus armas primitivas. Eric la fulminó con la mirada, su ira hirviendo bajo la superficie. Quería mostrarle. Quería probar sus armas. Eran más que meras reliquias, pero sabía que estaba atrapado con las manos atadas por la barrera invisible. En lugar de eso, replicó. Oh, no soy de los que usan violencia innecesaria, especialmente tratando con alguien que obviamente carece de sentido común. La ceja de Lyra se arqueó, un brillo juguetón en sus ojos. Veo y qué es exactamente lo que falta en mi sentido común. El humano. Eric respiró profundamente, tratando de controlar su creciente frustración. Llamas a mi tecnología primitiva, pero parece no tener concepto de protocolos básicos de defensa. Una nave como la mía, equipada con el armamento adecuado, podría ser un activo valioso en un conflicto, un elemento disuasorio contra cualquier amenaza potencial. Hizo un gesto hacia la elegante nave plateada que los había transportado, un marcado contraste con su destrozada aurora, ese pequeño y lindo juguete tuyo. Puede ser elegante, pero no te va a proteger de todo. Lyra se rió entre dientes con un sonido melodioso que parecía burlarse de su seriedad. Nuestra tecnología, el humano, es mucho más avanzado que cualquier cosa que puedas imaginar. Tenemos armas de energía que pueden incinerar ejércitos enteros con un solo explosión. Tus armas rudimentarias no son rival para eso. La mandíbula de Eric se tensó. ¿No hablas en serio? ¿O sí? Echó un vistazo a través del campo reluciente hacia la estructura de obsidiana. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Eres una civilización tecnológicamente avanzada, pero eres ciego al potencial de otras formas de armamento. Aprenderás eventualmente, pero no estoy tan seguro de si aprenderás lo suficientemente pronto. Estás desperdiciando tu aliento, dijo su voz, un estruendo bajo. Nuestra tecnología es superior. Tus armas no son más que reliquias de una era pasada destinadas a permanecer en el polvo de la historia. Cruzó sus brazos, su mirada firme. La mano de Lyra se expandió para tocar la barrera reluciente, sus dedos rozando la superficie del campo de energía. Tal vez deberíamos dejarle hacer una demostración. Silas. Podría ser entretenido. Silas comerciales con la cabeza. Su expresión se volvió severa. No, sería una pérdida de tiempo. Tenemos un protocolo establecido para tratar con los huéspedes, incluso los primitivos. La molestia estalló dentro del protocolo. Eric, ¿qué rayos significa eso? ¿Cuál es tu jueguito de todos modos? La sonrisa de ira se desvaneció. Te aseguro, humano, tu seguridad es nuestra prioridad. Eric se burló, cierto, y estoy seguro de que te has estado conteniendo con todo eso de incinerar a todo el ejército solo por el bien de mi seguridad. Entrecerró los ojos. ¿No me estás diciendo algo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que estoy atrapado aquí? La mirada de Lyra se desvió hacia la de Silas. Su tono se suavizó. Tal vez sea mejor mantener las cosas simples por ahora, humano, mientras los etéreos intercambiaban una mirada silenciosa de complicidad. Eric sintió un escalofrío recorrer su columna. Tenía la sensación de que este protocolo iba a ser mucho más que un simple confinamiento, y estaba empezando a pensar que la tecnología avanzada de Atherion no era lo único que estaban escondiendo. Necesitaba aprender más.
Necesitaba entender lo que realmente estaba en juego antes de que los peligros de su protocolo se volvieran demasiado reales. La estructura de obsidiana pulsó con una luz espeluznante, su superficie brillante reflejaba el piso bioluminiscente afuera. Eric caminaba de un lado a otro. La frustración lo carcomía y había intentado razonar con los etéreos para explicarles el potencial de las armas humanas, pero sus palabras fueron recibidas con desdén. Estos seres tan avanzados, tan confiados y su tecnología parecían ciegas a las limitaciones de sus propios diseños, atrapados en una cámara de eco de su propia superioridad. De repente el aire crepitó con una nueva energía. El zumbido de la estructura se convirtió en un zumbido agudo y urgente. La luz roja brilló sobre la superficie de obsidiana. El campo de energía brillante que lo mantuvo cautivo parpadeó momentáneamente. La voz de Lyra ya no era melodiosa, sino que estaba entrelazada con una urgencia cruda que resonó en la habitación. «Silas Brennan está llamando. Tenemos una situación». Silas, su rostro es sombrío, se volvió hacia Eric. Sus ojos se entrecerraron. «Tenías razón», dijo con su voz tensa. «Hay algo para lo que no estamos preparados». Eric levantó una ceja. Su curiosidad se apoderó de él. «¿Qué está pasando?» Lee regresó con él. Sus rasgos estaban marcados por la preocupación. «Estamos bajo ataque». El corazón de Eric latía con fuerza. «¿Ataque por parte de quién?» «La cicatriz». Silas dijo con su voz baja. Eric nunca había oído hablar de la cicatriz, pero la forma en que Silas dijo la palabra, la forma en que los rasgos de Lyra parecieron endurecerse, lo llenó de una sensación de pavor. Dijo que claramente eran una amenaza, algo que los eterianos temían. «¿Cuáles son las cicatrices?» Eric presionó. Lyra negó con la cabeza. «Una especie insectoide extremadamente agresiva. Pensamos que nuestras defensas eran suficientes», pero se detuvo. Su mirada se volvió hacia él. La estructura de obsidiana, la luz roja parpadeaba más intensamente. «Dijiste que tus armas eran efectivas. Necesitamos ver si decías la verdad». Hizo un gesto hacia el campo de energía. «Está desactivado. Ven con nosotros». Eric dudó. Esta era su oportunidad. Su oportunidad de probar la efectividad del armamento humano, pero una parte de él se sentía inquieta. Una sensación de lástima. No sabía el alcance total de esta amenaza, pero podía sentir el peso de su miedo guiando el camino. Eric dijo con voz firme. Sabía que no podía permanecer atrapado en esta jaula metálica por más tiempo, que tenía que ver qué había más allá para ver a qué estos seres avanzados tenían tanto miedo mientras salían de la estructura. Eric se encontró en el corazón de la ciudadela de obsidiana, una metrópolis de relucientes torres de obsidiana y proyecciones holográficas que parecían bailar en el aire. La ciudad estaba en caos. Soldados etéreos armados con elegantes armas de energía pasaron corriendo, sus rostros tensos por la preocupación. Leon y Silas llevaron a Eric hacia una estructura masiva, su superficie cubierta de un remolino patrón bioluminiscente. La ciudad palpitaba con la energía de la amenaza, que se acercaba a una tensión palpable que flotaba en el aire como una nube de tormenta. «Esta es nuestra armería, Silas», dijo su voz apenas un susurro. «Contiene nuestras armas más poderosas». Eric miró a su alrededor, observando la escena. Los etéreos, tan confiados en su tecnología avanzada, ahora se enfrentaban a sus propias limitaciones. Esta es una oportunidad para que él les muestre el potencial de las armas humanas. Pero había mucho en juego. No sabía a qué se enfrentaba, pero sabía que tenía que estar preparado. La cicatriz. No sabía qué eran, pero sintieron que esto no era solo otro encuentro. Alienígena era algo diferente, algo peligroso. Esta era una lucha por la supervivencia y estaba a punto de ser arrojado al medio de ella. Eric escoltó a Lyra, y Silas entraron a la armería etérea. La imponente estructura vibraba con energía, un recordatorio constante de la amenaza invisible que se acercaba. Pantallas holográficas parpadeaban en la pared, mostrando un arsenal de armas que parecían más propios de una novela de ciencia ficción que de un campo de batalla del mundo real. Energía elegante, rifles crepitando con energía ionizada triste junto a cañones de plasma, sus cañones brillando con una luz violeta mortal.
Silas, con expresión sombría, hizo un gesto hacia una serie de armas, sus elegantes diseños resonando su potencial devastador. Estas son las armas más avanzadas. Han sido efectivas en el pasado, pero se quedó callado. Una sensación de duda nublando como rasgos de obsidiana. Eric, sus ojos escaneando la impresionante variedad, sintió una oleada de orgullo. Sabía que los etéreos eran tecnológicamente superiores, pero no pudo evitar sentir una sensación de validación. Siempre había creído que sus armas humanas eran efectivas, y ahora, enfrentando su miedo, estaba listo para demostrar lo eficaz, contra lo que Eric preguntó con voz firme qué tipo de amenaza requiere. Esta gran potencia de fuego, Lyra, encontró la mirada de Silas con un destello de aprensión en sus ojos. Hemos encontrado algunas especies de Hust en nuestra historia, pero ninguna ha representado una amenaza tan seria como la cicatriz. Eric intrigó a Silas. «Presiona más. Cuéntame sobre la cicatriz». Silas, su mirada se endureció. Habló en voz baja. «Son una colmena, una mina, un colectivo de criaturas insectoides con una determinación despiadada. Atacan en cantidades abrumadoras. Invade las defensas con pura fuerza». Hizo un gesto hacia las pantallas holográficas. Imágenes de brutales criaturas cósmicas parpadean en la pantalla. Su armadura es increíblemente dura, resistente a nuestras armas energéticas. Se agolpan, abruman y no dejan nada más que destrucción. Eric miró las imágenes con un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La cicatriz era formidable. Su gran cantidad era una perspectiva aterradora, pero sabía que la cantidad por sí sola no garantizaba la victoria. Había visto de primera mano la devastación que las armas humanas podían desatar. La forma en que una sola bala podía cambiar el curso de una batalla. «Tienes muchas armas avanzadas». Aquí Eric dijo su voz apenas por encima de un susurro, pero parece que te enfrentas a un problema que no ha encontrado antes. Lyra escalando con la cabeza sus ojos, suplicando nunca. Nos hemos enfrentado a una amenaza como esta. La cicatriz ha abrumado nuestras defensas, su armadura anulando la efectividad de nuestras armas de energía. Se volvió hacia Eric. Un rayo de esperanza en sus ojos. Necesitamos un enfoque diferente. Algo que pueda penetrar su armadura. Eric, su mirada fija en la pantalla. Holográfica. Lentamente metió la mano en su mochila. «Esta es el arma de la que he estado hablando». «Eric», dijo su voz resonando con convicción. Sostuvo la pistola en su mano. Su peso tranquilizador. No es un arma de energía sofisticada con una pantalla llamativa, pero da un poderoso golpe de presión, puede penetrar la armadura y tiene un efecto devastador a corta distancia. Silas, su expresión escéptica, dio un paso adelante. «¿Crees que esta herramienta primitiva puede derrotar a un ejército de Scar?» Su voz estaba cargada de incredulidad. Eric se rió entre dientes. «¿No se trata del arma, Silas? Se trata de la persona que la empuña. Esta arma requiere habilidad técnica y una comprensión clara de sus limitaciones». Miró a los soldados Aean. Sus rostros eran una mezcla de miedo y escepticismo. «Puedo enseñarte cómo usarlo, cómo hacer que funcionar para ti». Lyra, con los ojos muy abiertos por el interés, dio un paso adelante. «¿Puedes realmente, humano? ¿Puedes enseñarnos a usar estas armas?» Eric, su mirada se encontró con Lius, evaluado con determinación. «Puedo la armería etérea llena de armamento avanzado, ahora la promesa de un nuevo tipo de poder. Un poder que no dependía de exhibiciones llamativas o tecnología compleja, sino de habilidad, precisión y una comprensión fundamental del combate». Eric, el humano, con el arma primitiva, estaba a punto de enseñarles a los tecnológicamente avanzados etéreos una lección que no olvidarían pronto: el poder del arma humana, una vez considerada inútil. Estaba a punto de liberarse, y el de Ateria pendía de un hilo. La armería Aean zumbó con una energía nerviosos, los soldados aeterianos, sus rostros grabados con una mezcla de aprensión y determinación, se acercaron alrededor de Eric, sus ojos fijos en la pistola cromada que sostenía en su mano. Eric, el corazón le latía con fuerza con una mezcla de emoción y temor.
Sintió el peso de sus esperanzas descansando sobre sus hombros. Sabía que este era un momento de verdad, una oportunidad para demostrar el valor de su armamento humano y mostrarles a los etéreos que incluso la tecnología primitiva podía ser una herramienta poderosa. En las manos adecuadas, esto no es solo un arma. Soldados, dijo Eric, su voz firme pero medida. Es una herramienta, una extensión de tu voluntad. Requiere precisión, enfoque y una profunda comprensión de sus fortalezas y debilidades. Su mirada recorrió a los soldados reunidos, sus ojos abiertos por la curiosidad y un destello de duda. Vio el escepticismo en sus rostros, la creencia arraigada de que sus armas de energía avanzadas eran superiores a cualquier cosa que Eric pudiera ofrecer. No vamos a depender de una potencia de fuego abrumadora, continuó sosteniendo la pistola. Vamos a luchar de manera inteligente, usando nuestra movilidad y nuestras tácticas a nuestro favor. Hizo un gesto hacia una pantalla en la pared, una proyección holográfica de la cicatriz que pululaba por un campo de batalla, un gatito, proyectiles brillando bajo él, una luz tenue. El ataque de las cicatrices en oleadas abrama a sus enemigos con una gran cantidad de enemigos, pero esos números también son su debilidad, confiando en su asalto implacable para superar la resistencia. Una joven soldado etérea, con sus ojos de obsidiana brillando con determinación, dio un paso adelante. ¿Y cómo explotamos a ese humano? Eric ascendió con la cabeza hacia el soldado. Su nombre, Ahara, apareció en la pantalla junto a ella. Podía ver el fuego en sus ojos, el entusiasmo por aprender, la voluntad de desafiar sus propias preconcepciones. Este era el tipo de espíritu que necesitaba, el tipo de estudiante que pudiera liderar con el ejemplo. Necesitamos romper su ola para crear caos e incertidumbre dentro de sus filas. Demostrarás una maniobra táctica simple, usando un holograma de la armería como su campo de batalla. Usaremos este pasillo como un punto de estrangulamiento, un cuello de botella natural para canalizar su ataque. Crearemos una línea defensiva, un muro de acero, usando nuestros números limitados a nuestro favor. Cuando esas cicatrices se abran paso, atacaremos con precisión, usando el poder de estas armas para desmantelar su ataque. Notó una vacilación entre los soldados, eterianos, el miedo arraigado de la cicatriz todavía evidente en sus expresiones. Él sabía que su escepticismo estaba arraigado en su creencia y la superioridad de sus armas de energía, una creencia que había sido destrozada por la inesperada vulnerabilidad a la que se enfrentaban. Recuerda, dijo su voz firme, no se trata del tamaño del arma, se trata de la habilidad del guerrero. Podemos carecer de la abrumadora potencia de fuego de sus armas de energía, pero poseemos algo mucho más valioso: ingenio, humano adaptabilidad y el coraje para contraatacar. Vio un cambio en las expresiones de los soldados, un destello de comprensión, entrando en sus ojos. Estaban comenzando a comprender el concepto de usar sus recursos limitados a su favor, de superar las probabilidades, aparentemente insuperables, con astucia y resiliencia. Aura, dijo entregándole la pistola. Veamos qué tienes. Ahara. Tomó la pistola con mano firme, su piel de obsidiana reflejando la luz vacilante de la armería. Eric, mientras observaba a ella, practicaba sus instrucciones. Sus movimientos se volvían más seguros. Con cada repetición, vio el miedo en ella. Ojos se transforman lentamente en determinación. La incertidumbre inicial da paso a una creciente confianza. Tienes un talento natural para esto, dijo su voz llena de un aprecio genuino. Serás un activo valioso para los etéreos. Araro devolvió la pistola con un gesto agradecido. Gracias, humano. Haré lo mejor que pueda, mientras Eric continúa entrenando a los soldados etéreos. Ahora podía, pero sentía una creciente sensación de orgullo. Les estaba enseñando no solo a pelear, sino a pensar para adaptarse y usar sus recursos. Sabiamente estaba demostrando que incluso la aparentemente inútil arma humana podía ser una herramienta poderosa en manos de un guerrero experto.
una fuerza capaz de cambiar el rumbo de la batalla. Eric sabía que los etéreos todavía estaban muy lejos de dominar el armamento humano, pero también entendía que ahora estaban en camino de comprender su verdadero poder, la cicatrización con su abrumadora cantidad y brutal eficiencia podría ser un enemigo formidable, pero Eric y los etéreos estaban listos para enfrentarlos de frente. La batalla por Aeteria acababa de comenzar e incluso el arma humana primitiva estaba a punto de reescribir las reglas de compromiso. El aire estaba cargado de anticipación mientras el sol, un orbe brillante de energía bioluminiscente, se hundía debajo del horizonte que proyectaba largas sombras sobre la ciudadela de obsidiana. Los etéreos armados con las armas de Eric y alimentados por una nueva determinación se pararon en el borde de la gran plaza. Su armadura de obsidiana brillaba en la luz que se desvanecía. La cicatriz, un enjambre de monstruosas gatitas, había atravesado las defensas externas de la ciudad. Su asalto implacable resonaba a través de las torres de obsidiana. Eric, flanqueado por Lyra y Silas, inspeccionó la escena. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La joven soldado etérea Alara estaba a su lado. Su rostro estaba decidido. Su piel de obsidiana reflejaba el débil brillo de la bioluminiscencia y flora. La vista de la cicatriz, que pululaba como una plaga por toda la ciudad, le provocó un escalofrío en la columna vertebral, pero sabía que el miedo era un lujo que no podía permitirse. «Ya viene», dijo Lyra con su voz en un susurro bajo. Sus ojos fijos en el horizonte y vienen con fuerza. Silas, con su rostro grim ascendiendo. «Tenemos que retenerlos aquí en el corazón de la ciudad. La ciudadela de obsidiana es nuestra última línea de defensa. Tienen miedo de las armas», dijo Aara con su voz llena de una nueva confianza. «No entienden su poder», Erika sintiendo. Había visto el miedo en los ojos de Scar. La forma en que dudaban cuando se enfrentaban a la precisión de las armas humanas. Su armadura, una vez aparentemente impenetrable, había demostrado ser vulnerable a la precisión letal de sus armas. Los etéreos, una vez desdeñaron su tecnología, ahora estaban comenzando a comprender su verdadero poder. «No tienen miedo de las armas», Eric respondió con su mirada encontrándose con Lara. «Tienen miedo de los guerreros que las empuñan. Somos nosotros los que debemos infundir miedo». Un gruñido bajo resonó por la ciudad mientras Scar pululaba a través de las puertas destrozadas. Sus cuerpos de gatitos brillaban en la luz que se desvanecía. Los etéreos, sus rostros sombríos, levantaron sus armas, su objetivo firme alto. «El fuego», gritó Eric, su voz atravesando el caos. «Déjalos venir, déjalos pensar que son invencibles, déjalos pensar que han ganado, pero cuando piensan que nos han destrozado, ahí es cuando atacamos». Viste un destello de duda en los ojos de los etéreos, una vacilación nacida del miedo y la incertidumbre, pero sus dudas se disiparon rápidamente al ver la cicatriz, el asalto implacable, ATT. Testimonio de su aterradora ferocidad. Mientras la cicatriz avanzaba, una marea de cuerpos quitús. Los etéreos mantuvieron el fuego sus armas, apuntando a la horda que se acercaba a Aara, su piel de obsidiana, reflejando el tenue brillo del enjambre que se acercaba. Estaba de pie junto a Eric, sus manos, agarrando su arma con intensidad inquebrantable. «Espera». Eric siseó su voz un gruñido bajo. «Espera la señal». La cicatriz, sus gritos chirriantes llenando el aire, llegaron al borde de la plaza. Avanzaron en masa sus cuerpos monstruosos, bloqueando la luz que se desvanecía, eterianos, sus respiraciones contenidas. Una anticipación, esperaron la señal. Eric, sus ojos fijos en la horda que se acercaba, levantó su mano. Ahora gritó su voz, resonando con una feroz determinación. Los eterianos, sus rostros sombríos, desató una descarga de fuego. El sonido de las armas humanas, una sinfonía de energía crepitante y truenos metálicos, reverberó a través de las torres de obsidiana. La cicatriz, tomada por sorpresa por el súbito bombardeo, retrocedió sus cuerpos. Acribillados a balazos la plaza, estalló en una tormenta de fuego y caos.
Los aetherianos armados con las armas de Eric lucharon con una intensidad feroz que nunca antes habían mostrado. Se movieron con una precisión y una fluidez que habían aprendido de su maestro humano, la cicatriz. Los números reducidos por el bombardeo implacable comenzaron a vacilar. Eric, su arma, escupiendo fuego, lideró la carga. Sus movimientos, una mancha de acero y energía. El Sawara, su rostro endurecido con determinación. Su arma disparando con precisión, mortal. Él vio a Silus, su armadura de obsidiana manchada con la sangre de la cicatriz, peleaba con una ferocidad que lo sorprendería incluso a él. Lyra, con su voz tranquila pero resuelta, guiaba a los soldados aetherianos. Su conocimiento de la estrategia y las tácticas resultó invaluable en medio del caos. La marea de la batalla, que alguna vez pareció insuperable, comenzó a cambiar. El Aetherion, impulsado por una nueva confianza, contraatacó con ferocidad, que coincidía con las cicatrices. La cicatriz, sus números menguando, comenzó a retirarse. Su avance detenido por el bombardeo implacable de fuego humano, mientras la cicatriz retrocedía. El aetheriano rugió en triunfo. La ciudadela de obsidiana. Una vez sitiada, ahora era su fortaleza, la cicatriz, su ataque destrozado, se había visto obligado a retirarse. Eric, con el pecho agitado, bajó su arma, su mirada, recorrió el campo de batalla, vio la carnicería, los soldados caídos, la sangre manchando el pavimento de obsidiana, vio el dolor y la pena de los ojos de los Aans, pero también vio un destello de esperanza, un sentido de resiliencia que se había forjado en los fuegos de la batalla. Sabía que habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La cicatriz, a pesar de su derrota, volvería la amenaza. Seguía siendo real. Y los eterianos que habían probado la victoria tendrían que aprender a vivir con el conocimiento de que su mundo no era tan seguro como alguna vez creyeron. Eric sabía que les había enseñado a los eterianos una lección valiosa y que su nuevo respeto por la tecnología humana era un testimonio del poder del conocimiento práctico y la importancia de la adaptación. También sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Todavía había mucho que aprender, mucho por lo que luchar y mucho que descubrir sobre el mundo que compartían, mientras el sol salía sobre la ciudadela de obsidiana, arrojando su luz brillante sobre las ruinas humeantes del campo de batalla. Eric sabía que su aventura en Aetheria recién comenzaba. La ciudadela de obsidiana, una vez un faro del orgullo etéreo, ahora se erguía como un testimonio de la brutal eficiencia de Scar y la resistencia de los etéreos. El aire estaba cargado con el olor del humo de ozono que se elevaba desde los restos humeantes de los edificios que una vez se habían elevado por encima de la ciudad. Eric, con su cuerpo dolorido por el esfuerzo del día, se apoyó contra una viga de soporte que aún ardía. El calor irradiaba contra su chaqueta de cuero gastada. Inspeccionó las consecuencias. El campo de batalla estaba plagado de los cuerpos, caídos tanto de Aetherian como de Scar, un duro recordatorio del brutal costo de su victoria. Lyra, su piel de obsidiana veteada con mugre y sudor, se acercó a él, sus ojos llenos de una mezcla de agotamiento, y un nuevo respeto se acabó. Dijo su voz resonando por toda la plaza en ruinas por ahora. Eric avanzando con la mirada fija en la cicatriz que se alejaba sus cuerpos de gatitos, desapareciendo en el bosque bioluminiscente, más allá de los límites de la ciudad volverán. Dijo su voz, un susurro grave. Siempre vuelven Silas, su armadura de obsidiana estropeada con rasguños y quemaduras, se unió a ellos, su expresión sombría. Se retiraron, dijo su voz un estruendo bajo. Pero no olvidarán esto, volverán más fuertes, más decididos. Eric, sus pensamientos girando con el día. Los eventos solo podrían no estar de acuerdo. Había demostrado su punto. Los etéreos finalmente habían visto el poder de sus armas primitivas, pero la victoria, aunque ganada con esfuerzo, fue agridulce. La ciudad estaba en ruinas, y los etéreos, a pesar de su victoria, todavía se tambaleaban por el impacto del ataque de la cicatriz. Hemos perdido demasiados. Lyra,
dijo su voz ahogada por la emoción. Hizo un gesto hacia los soldados caídos, sus cuerpos envueltos en armaduras de obsidiana, un marcado contraste con la vibrante flora bioluminiscente que los rodeaba. Los etéreos se reunieron a su alrededor. Sus rostros estaban grabados con una mezcla de agotamiento y alivio. Su piel de obsidiana brillaba con un brillo tenue. Se acercó a Eric, sus ojos buscando a los de él. «Todo va a estar bien», dijo. Su voz era suave, un toque de tranquilidad en su tono. «Reconstruiremos, aprenderemos de esto». Eric, avanzando con la cabeza un destello de calidez, agitándose en su pecho, había llegado a una teoría de la búsqueda de conocimiento. Buscando cerrar la brecha entre dos mundos, había encontrado mucho más. De lo que esperaba había encontrado un desafío, una amenaza, un vistazo de la inmensidad y los peligros de la galaxia. Había encontrado miedo, duda y una necesidad desesperada de supervivencia. Pero también había encontrado coraje, resiliencia y un sentido de camaradería profundamente arraigado que trascendía los límites de ambas culturas y especies. «Tendremos que trabajar juntos», dijo Eric, su voz resonando a través de la plaza en ruinas. «Tendremos que aprender unos de otros, tendremos que ser más fuertes, más preparados para lo que venga después, como los etéreos. ¿No está de acuerdo?» Eric sintió una sensación de propósito, un sentido renovado de esperanza. Había cometido errores, había aprendido lecciones y había crecido. Ya no era solo un humano. Explorador, era un superviviente, un guerrero, un amigo. Era parte de este mundo ahora, y él iba a luchar por su futuro junto a los etéreos, armados con el conocimiento y la tecnología que ambos habían obtenido, la ciudadela de obsidiana. Aunque marcada, todavía se alzaba como un símbolo de la resistencia de los Aean y su voluntad de adaptarse. La cicatriz podría haber retrocedido, pero sus amenazas aún acechaban a Eric, con su mirada fija. En los restos humeantes de la ciudad, sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que Aeteria tenía la oportunidad de sanar para reconstruirse y hacerse más fuerte. Y Eric, el humano que había venido a este mundo en busca de conocimiento, ahora era parte de su futuro. El cielo sobre Aeteria brillaba con un caleidoscopio de colores bioluminiscentes, mientras Eric estaba de pie en el precipicio de la ciudadela de obsidiana. Debajo de él, la ciudad era un tapiz de destrucción y esperanza. Lyra estaba a su lado. «Tu nave está lista, humano». Eric, avanzando con la mirada fija en la ciudad que había venido a llamar hogar, «Hemos recorrido un largo camino, ¿no es así?» Lyra, excitante con un destello de calidez en sus ojos. «Hemos aprendido mucho de ti, Eric, tú». Las armas eran un regalo de las estrellas. Eric rió entre dientes. El sonido se hizo eco a través de las ruinas. «Son solo herramientas». «Lyra, las herramientas en las manos adecuadas pueden ser poderosas, pero son las personas las que hacen la verdadera diferencia». Mientras descendían la ciudadela, Eric podía ver al Aetherion ajetreado. Sus movimientos estaban llenos de un propósito renovado. El ataque de Scar los había sacudido, pero también los había galvanizado, encendido un espíritu de resiliencia que Eric nunca había presenciado. «Nunca olvidaremos tu papel en nuestra supervivencia», Lyra dijo. Su mirada se encontró con la de Eric. «Nos ha demostrado que incluso la tecnología más avanzada puede ser superada por el poder del ingenio y la resiliencia». Lyra extendiendo una mano, su piel de obsidiana suave y fresca. «Esto no es una despedida, Eric. Es un comienzo. El comienzo de una nueva era de cooperación, de conocimiento compartido, de amistad». Eric apretó su mano. Liu sintió una oleada de calidez y un profundo sentido de pertenencia. Había llegado a una teoría de la búsqueda del conocimiento, pero se iba con algo mucho más valioso, un sentido. De un parentesco, una convicción de que incluso en la inmensidad de la galaxia había lugar para la comprensión, cooperación y amistad, mientras Eric Bor-Ed, su aurora reparada, miró hacia atrás a Lyra,
su silueta de forma oscura contra el brillante horizonte. «Estaremos en contacto», dijo su voz llena de calidez. Eric, su corazón se llenó de una mezcla agridulce de gratitud y anticipación. Abordó, su nave miró hacia atrás, una última vez. El cielo bioluminiscente, un lienzo brillante de esperanza y posibilidad estaba dejando a Eteria, pero Eteria no lo dejaba a él. Un faro de esperanza en la inmensidad de la galaxia, una promesa de un futuro donde humanos y etéreos podrían trabajar juntos forjando una nueva era de comprensión y cooperación, mientras la aurora ascendía una lluvia de estrellas de polvo bioluminiscente detrás de ella. Eric miró el cielo brillante, cubierto de estrellas. Una sonrisa, adornando sus labios, y mientras seguía adelante, supo que los lazos forjados en Eteria continuarían guiándolo e inspirándolo, un faro de esperanza en el universo en constante expansión.